En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Como le hemos dicho, con nosotros Atilio Lunardi, hasta hace unos días presidente del CESIS. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, y toda una vida dedicada a la construcción. En este caso, digamos, por lo que más se lo ha conocido en Río Cuarto en los últimos años y por lo que también llegó, digamos, como empresario de la construcción a conducir al CESIS. ¿Cuándo arrancó eso? ¿De la construcción? Sí. Y te puedo decir que desde siempre, porque mi padre era albañil, después estudió y se recibió de constructor, pero nos ha tocado, por ejemplo, que él fuera a hacer trabajos a algún campo y íbamos toda la familia, así que y tendría 1 año, 2 años, ¿no? Así que Desde la cuna. Desde la cuna, ¿no? Eso sí. Y bueno, me imagino que cuando mira un poquito para atrás el camino recorrido, debe sentirse gratificado. Sí, evidentemente, qué sé yo, uno va logrando cosas que le dan satisfacción en el sentido de que se ha podido lograr parte de lo que uno ha tratado de hacer, ¿no? Y de ser. ¿Fue difícil tomar la decisión de avanzar en la universidad y elegir la carrera de ingeniero? No, para mí no, porque como te digo, desde chico siempre mi padre, bueno, estaba hablando que de los ingenieros, que en ese momento había casi todos ingenieros, no había pocos arquitectos, pero estaba en el tema de los que manejaban las obras en su momento. Así que bueno, yo de chico ya decía a los 5 años que quería ser ingeniero, ¿no? Así que después en el secundario estudié de maestro mayor de obras en el industrial. Y bueno, en ese momento mi padre estaba bastante complicado económicamente y demás, no podía ir. Y estuve trabajando en alguna empresa constructora, después estuve dando clases en el industrial. Pero durante ese año, bueno, más o menos viendo lo que podía hacer y la posibilidad que quería y lo que quería hacer, decidí irme a estudiar a Córdoba y al año siguiente me fui. En el año 75, un año complicadito porque estaba previo al golpe de Estado, una situación muy convulsionada que estaba Córdoba, y bueno, pero había conseguido algunos trabajos que ya podía ir haciendo y con eso arranqué. Y siempre, una vez que, digamos, terminó la carrera, ¿siempre la idea fue volver a Río Cuarto o en algún momento tuvo otro pensamiento? No, la verdad que, digamos, mi padre estaba construyendo y tenía esa pequeña empresita que estaba haciendo y bueno, por ahí necesitaba algún apoyo y bueno, yo me vine para Río Cuarto, ya me casé y ya es como que me quedé por acá. Y después de un par de años pues recibido, decidimos junto con mis hermanos y mi padre hacer una empresa en la cual, bueno, ya trabajar un poquito más organizadamente. Él siempre había estado trabajando, primero con el padre, después con los hermanos, después solo. Y bueno, por ahí que necesitaba, tenía un volumen de trabajo, pero tampoco era tanto, ¿no? Entonces, entre los 4 empezamos a buscar otro tipo de trabajo, ya más industrial y más otro tipo de cosas, y bueno, se pudo empezar a andar la parte de empresa, ¿no? No, me imagino la década del 80 no era un buen momento, diríamos, tampoco, digamos, Sí. en la realidad de nuestro país nunca es buen momento, pero en ese proceso ahí cerca de la hiperinflación. Yo me recibí en el 80 y a fines del 81, diciembre del 81, y en el 82 se le escapó la tablita a Martínez de Oz, ¿viste? Pasó del dólar valer 5 pesos a 50 más o menos, era un desastre. Así que bueno, fueron situaciones. Nosotros en el 84 fue cuando empezamos con la empresa, y también al poco tiempo ya había entrado la democracia, pero al poco tiempo empezaron las 2 hiperinflaciones.
Así que hemos tenido que atravesar unos caminos bastante pedregosos. Y digamos, bueno, es una tradición familiar, porque te está contando que arranca de su abuelo, digamos. De que... mi abuelo, claro, Ujú. él vino en la década del 50 de Italia y un hijo había venido unos 6 meses antes y mi viejo con otro hermano vino unos meses después, en agosto del 50. Así que a partir de ahí empezaron a trabajar en la construcción y bueno, a partir de ahí venimos. Y dentro de la familia está el artista que es Miguel Alejandro, Miguel Claro, Lunardi. claro, Bueno, ¿y a bueno. usted nunca se le dio por incursionar en la música? Y con la música empezamos juntos. Cuando tenía él 6 y yo 8 empezamos a aprender guitarra. Así que tocamos la guitarra, yo también un poco el bombo. Ujú. Cantábamos en el colegio, en esa época se usaba mucho cantar folclore, éramos todos Claro. folcloristas, ¿no? Así que bueno, pero digamos, mis aptitudes para el tema no eran muy buenas. Así que ahí nomás cerquita fuimos... Primó la lógica del ingeniero. Claro, exactamente. Así que ya después, bueno, en el secundario, ponerme a estudiar y todo lo demás. En cambio él, bueno, siempre fue digamos, lo que quería hacer, ¿no? Porque después, bueno, a pesar que estábamos trabajando, él se recibió también de maestro menor de obra y por eso armamos la empresa entre todos. Mi otro hermano trabajaba ya junto con mi padre, así que de ahí arrancó un poquito la empresa. Pero, ¿Son 3 hermanos? Pero él, 3 hermanos, el más chico, que era el que trabajaba con mi padre, falleció muy joven, de 28 años, así que también fue un golpe muy duro para mi padre también, así que de ahí, ya justo en esa época, Miguel había empezado ya a estar presencia en Buenos Aires, y bueno, ya dejó directamente la empresa y mi padre ya también se jubiló y bueno, quedé yo solamente a cargo de la empresa, ¿no? La empresa está cumpliendo 40 años, digamos. La empresa está cumpliendo 40 años, digamos, De tiene la nueva conformación, 70 claro, de historia, pero, Claro. pero 40 años desde que tomé la empresa, sí. ¿Y cómo fue el inicio y cómo es hoy el presente? ¿A qué me refiero? A que imagino y es notable el cambio que se ha dado en la ciudad en cuanto a los proyectos, a lo que se busca, a lo que quiere la gente. Sí, digamos, nosotros en un principio hacíamos todo trabajo para terceros, ¿no es cierto? Es decir, desde casas hasta en algún momento también trabajamos para Aceitera General Dehesa, que digamos, empezamos a trabajar en la parte industrial, la pasamos en toda la industria de Río Cuarto, después mucho para desarrollo para el campo, en todas las obras que se necesitaban para la infraestructura, plantas de silos, ¿no es cierto? Y demás, así que hemos ido evolucionando, pero bueno, por ahí hay hitos en los cuales por ahí uno prueba un poquito más el desafío y el coraje que uno tiene para hacer cosas y te pueden salir bien y por ahí te salen mal, ¿no? Pero cuando se vino el BEA acá a Río Cuarto, que fue en el año 96, bueno, ahí fue una obra importante en la cual por ahí se pudo demostrar la capacidad que uno había adquirido en los distintos desarrollos y tuvimos que hacerlo en 100 días, hacer el BEA. ¿El BEA de Banda Norte? El BEA de Banda Norte. Y bueno, pudimos cumplir bien y demás, y después en base a eso también salieron muchas otras cosas de esa característica, digamos, de volumen grande y corto plazo, y bueno, eso nos caracterizó durante los próximos años en ese tipo de trabajo. Trabajamos mucho en estaciones de servicio, una época en que se hacían muchas, y bueno, hicimos también eso por varios lados, y eso, bueno, te va logrando experiencia en distintos tipos de obra, y bueno, eso nos permite ahora prácticamente hacer casi cualquier cosa que nos proponga, ¿no? ¿La obra pública nunca se hizo? ¿O? No he trabajado nunca en obra pública, salvo algunas obras para la municipalidad. He hecho algunos subcontratos para obras digamos, obras nacionales o de la provincia, pero no ha sido el fuerte nuestro y la verdad que nunca me sentí cómodo trabajando en eso, así que es muy poco lo que hice, ¿no?
Y también, bueno, una de las características de la empresa, por lo menos de los últimos años, son las torres de edificios, ¿no? Que esto también, que lo que hablábamos recién, ¿no? Los nuevos tiempos de hace ya, qué sé yo, 10, 15 años, ha crecido mucho la cantidad de torres de departamentos que se han hecho en Río Cuarto, y ustedes, bueno, están ahí como una de las empresas que tienen importantes desarrollos. Claro, yo había hecho varios edificios así de distinta magnitud para contratado directamente, ¿no? Pero bueno, a partir del 2003, 2004, que fue cuando empezó, todo el mundo se dedicaba a hacer eso, bueno, yo también, aprovechando ya lo que tenía y demás, empecé a hacer edificios, no al principio no de mucha altura, de lograr experiencia y manejo de la parte económica, que a veces es la más compleja en estos casos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pudimos hacer, en estos últimos 20 años, hemos hecho más de 1000 departamentos, ¿no? Con torres desde 20 departamentos hasta algunos que pasaron los 100. Así ¿Y sigue siendo un rubro rentable, diríamos? O de inversión, más que todo rentable, de inversión en la ciudad, las torres, los departamentos. Bueno, desde hace ya varios años, yo creo que a partir del 2015 se empezó a notar una baja importante en la cantidad de demanda de departamentos, ¿no? Asociado eso también a que el alquiler ya no fue un valor rentable, entonces se ha ido perdiendo un poco, por lo menos en mi caso, lo hemos bajado bastante el ritmo de trabajo, pero siempre seguimos haciendo. Nosotros estamos haciendo un edificio que estamos en construcción de 80 departamentos y tenemos proyectos para más, pero bueno, eso lo vamos regulando en función de cómo se dé la parte económica, porque en estos últimos años no estaban siendo rentables a los precios que se están vendiendo, ¿no? Por lo menos por nuestra forma de construcción. Bien, y vamos a hacer una pausa, pero le dejamos una pregunta para que nos responda cuando regresemos, y es: ¿cómo se ve de aquí a 10 años? En un ratito nos responde Atilio Lunardi en primera persona. Volvemos de la pausa, Atilio Lunardi con nosotros, y había quedado pendiente una pregunta: ¿cómo se ve de acá a 10 años? Mira, creo que ya bastante más tranquilo. Estamos en este momento en un proceso, yo gracias a Dios están mis hijos muy involucrados en la continuidad de la empresa. Hemos estado haciendo algún proceso de cambio en el sentido que hemos dividido la empresa porque tenía muchos rubros y bueno, un poco también para que cada uno de ellos pueda tener un desafío y yo ir liberándome, porque muchas veces estando uno presente marca el ritmo y no sé si es el ritmo de ellos, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de poder, digamos que cada uno tenga su parte y la pueden llevar adelante, ¿no? Y creo que vienen muy bien en ese sentido, así que si Dios quiere, dentro de 10 años estaré, ahora estoy como consultor y asesor, ¿cierto? Así que dentro de años ya estaré totalmente jubilado, ¿no? Así que... Bueno, pero es interesante esto del relevo familiar, ¿no? Que así como arrancó su abuelo, hoy siguen sus hijos. Sí, sí, es lo que a uno le permite tener una cierta tranquilidad, porque ellos ya hace más de 15 años que están trabajando conmigo, entonces bueno, tienen un proceso de aprendizaje y de mantener los valores los cuales uno siempre ha tenido y en ese sentido, digo, creo que se ha ido mejorando, por supuesto, lo que la juventud ya tiene otras técnicas, otra tecnología, otras cosas que muchas veces uno, lo que yo estudié hace ya casi 50 años, ya no estaría tan actualizado, por más que uno se va permanentemente haciendo cosas, pero la tecnología y demás cuesta incorporarla totalmente, entonces ellos lo están haciendo y a muy buen ritmo, así que en ese sentido creo que estamos en buen camino. Bueno, ustedes es una familia muy unida por el hecho de desarrollar, no sé si la profesión, pero el oficio de la construcción, algunos más profesionales que otros.
¿Cómo siguieron ustedes como familia el éxito de Miguel Alejandro, que es una de las figuras más conocidas de Río Cuarto, fuera de Río Cuarto? Sí, la verdad que lo hemos tomado siempre con bastante naturalidad, ¿no? En su momento él tuvo un proceso bastante largo, también porque él empezó a los 18 años, hasta que pudo decir y digamos, trascender a nivel nacional en Buenos Aires. Fue un proceso de casi 10 años o más. Entonces, bueno, cuando andaba por acá siempre íbamos acompañando los bailes, íbamos con toda la familia, así que aprendimos a bailar también, todos los ritmos. Y sí, en su momento fue un golpe fuerte porque, bueno, tuvo una trascendencia nacional muy fuerte hasta que él empezó ya después de 10 años, empezó ya a querer estar con su familia, porque en realidad a él le costó no estar nunca, ¿no? Él estaba permanentemente, entonces bueno, yo con la señora y con los hijos de él salíamos todos, los acompañábamos a veces los bailes cuando estaba cerca, y si no, bueno, compartíamos mucho en ese sentido, y lo seguimos haciendo, así que creo que en ese sentido tenemos una relación muy fuerte y bueno, y eso está muy bueno, ¿no? ¿Y los encuentros familiares, hay algún dúo de los Lunardi o no? Y por ahí cuando está un poquito relajado y con ganas, por ahí, más que nada con los amigos, algún encuentro folclore siempre está, ¿viste? El folclore, sí, usted se quedó en el folclore. Yo me quedé en el folclore. Y ahora está en una nueva faceta, diríamos. Usted lo dice empresarialmente, asesor dentro de la empresa, pero se ha inclinado por las redes sociales como un influencer, ¿puede ser? Sí, más que nada es un poco, digamos, es algo que veíamos que no había en Río Cuarto, ese tipo de cosas, de detalles que se van perdiendo y que son muy importantes. Río Cuarto ha tenido una presencia a nivel nacional en todo el siglo pasado que fue muy fuerte. Y hay veces, no sé si es un problema nuestro de riocuartense, pero hemos ido perdiendo eso que la importancia que hemos tenido y creo que la seguimos teniendo y por ahí no valoramos lo que tenemos en la ciudad. Entonces, esto es un poquito aportar a la sociedad esto que creo que tenemos que tener esa valoración del riocuartense que en su momento fuimos el imperio, pero no era el imperio por simplemente el nombre, era realmente el peso que tenía Río Cuarto, era muy, muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. En todo sentido. Yo creo que en esa parte, tanto a nivel político como a nivel empresarial y demás, hemos ido relegando espacios y por ahí no nos tienen tan en cuenta como se debiera, ¿no? Y cómo, bueno, estuvo un tiempo al frente del CESI como presidente. Hace unos días estuvo Iván Zafadi, el actual presidente, y le consultábamos también sobre esta cuestión de que muchas veces se tilda al empresariado local, a los políticos, de ser conservadores, de por ahí estar en contra de los avances, de los cambios. ¿Usted cómo se llevó, digamos, como titular de una institución centenaria de la ciudad con a veces las críticas de ese tipo? Y lo que pasa que muchas veces en las instituciones cuesta mucho renovarse, ¿no? Hay siempre un grupo de personas que está muy posesionada dentro de su lugar en el CESI o en cualquier otra institución y pasan muchos años y no se incorporan gente nueva. Entonces, eso hace que por ahí se puedan sentir un poquito más aisladas o se van dejando de tener presencia en algunos sectores, ¿no? Yo cuando recibí el CESI, hacía ya varios años que estaban trabajando mucho las mujeres empresarias y los jóvenes. Bueno, eso hizo que cuando yo lo reciba ya hubiese incorporado gente joven y mujeres, que eso le da un toque muy particular porque se integra muchísimo más a la sociedad y se va modernizando algunas cosas. Junto con un cambio de gerente, que en su momento el gerente anterior hacía 25 años que estaba, así que esto empezó una serie de renovaciones que
bueno, se puso como meta también que se conociera el CESI bien que realmente hace, que no es una institución de élite, ni mucho menos, porque está integrado, los socios son todos los que teóricamente deberían ser los comerciantes, industriales y demás, que no son grandes empresarios, sino que son los normales, que están trabajando normalmente y que por ahí requieren algún tipo de apoyo y sobre todo en el sentido de estar en contacto con la parte legal, con la parte impositiva y todo ese tipo de cosas en las cuales el desarrollo de la actividad se va llevando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pudimos incorporar muchos socios y promover las actividades que se hacen muchas capacitaciones, se hacen, bueno, y eso, bueno, nos permitió tener alguna ampliación en la base, digamos, ¿no? Que creo que es parte de lo que requiere la institución, ¿no? ¿Hay una crisis o una falta de interés de participar en las instituciones por parte de los empresarios, diríamos, o de la comunidad en general? De la comunidad en general, por lo menos en todas las instituciones en las que hemos estado en contacto y demás, hay una gran falta de gente que quiera participar de este tipo, que la mayoría, tanto así como el CESI, son todas ad honorem, no hay ninguna costo, simplemente los que están, en el caso del CESI, tiene personal a cargo, un equipo que son los únicos que cobran sueldo, el resto aportan a veces su tiempo y hay veces también algún dinero extra porque si hay que viajar o hacer cosas, tienen que hacerse por su cuenta, ¿no? Entonces ese tipo de cosas muchas veces no se quiere hacer porque, digamos, si no hay rédito por ahí cuesta involucrarse en algo que es para el bien común, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo a su mirada de ingeniero, de una persona con experiencia, ¿qué le falta a Río Cuarto para estar, digamos, por allí a la altura de otras ciudades que sí han tenido a lo mejor un desarrollo más notorio, más concreto? Yo creo que Río Cuarto tuvo una caída muy fuerte en la década de los 80, cuando después de algunos conflictos por todos los problemas que hubo gremiales primero, después la guerrilla, después el golpe de Estado y demás, sobre la parte industrial, que lo terminó digamos, de hacer caer, que fue lo que se promovió en San Luis, la promoción industrial, claro. Que fue en la década de los 80, mediados de la década de los 80, que estamos acá a 100 kilómetros, hay una diferencia muy grande en los impuestos, y por unos cuantos años, entonces muchas de las empresas, de las industrias de Río Cuarto, se instalaron en San Luis. Y bueno, eso en su momento la parte industrial tenía un componente dentro de la parte de comercio e industria del orden del 30%, y en estos momentos no llega al 9%. Entonces eso es un desbalance en las distintas actividades. Entonces estaba muy balanceado en ese momento entre lo que era el comercio, la industria y los servicios, y eso creo que ha sido una de las cosas que ha hecho que no se mantuviera el nivel de crecimiento que debería haber tenido. Y las industrias tienen el gran problema que son a largo plazo, y todo lo que vino después del 80, con varias hiperinflaciones, con algunos cambios, qué sé yo, no se pudo recuperar. Y bueno, evidentemente no es un lugar en el que tampoco haya tenido, incluso por decisión de los mismos dirigentes, sobre todo municipales, en la cual consideraron que la industria no era importante. Y eso hace que no se promueva, que no se genere actividades o no generen inversiones para que puedan venir industrias de afuera. Y el mismo desarrollo de los industriales de Río Cuarto, han crecido algunos y han podido mantenerse, y en otros que han desaparecido, ¿no? Entonces, esa renovación yo creo que ha hecho que se perdiera ese potencial y bueno, cuesta recuperarlo. Bien, la última pregunta, Atilio, que es común a todos quienes nos visitan, tiene que ver con a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica.
Mira, la verdad que no te sabría decir porque la ingeniería y la construcción me han apasionado, digamos. Yo siempre digo que es una actividad de altísimo riesgo, hay veces con muchas cosas que pueden hacer fracasar y fallar, y si uno no lo toma con pasión, es muy posible que no llegue a nada, ¿no? Porque hay veces hay que caerse varias veces, volverse a levantar, y la verdad que no sé, te podría decir que por ahí uno hubiese conocido otra cosa, podría haber sido. Pero la música la descartamos. La música, a mí me encanta la música, pero escucharla, ¿no? Gracias, Tilio, ha sido muy amable. Un placer compartir. Bueno. Minuto con usted.